Y ahí saquen sus Biblias. Hoy día vamos a estar en Marcos capítulo 12. Marcos se encuentra en el Nuevo Testamento, en la segunda mitad de su Biblia. Viene después de Mateo. Si ve Mateo, sigue hacia la derecha. Si llega a Lucas o Juan o Romanos, ha ido demasiado a la derecha, se vuelve a la izquierda. Marcos capítulo 12, el número grande es el capítulo, el número pequeño son los versículos. Si no tiene Biblia, afuera en la entrada tenemos en el centro de bienvenida, vaya, pida por uno, sería un privilegio para mí regalarles uno. Marcos capítulo 12, y hoy día vamos a estar hablando de una historia muy interesante, así que preste mucha atención. Voy a empezar a leer el versículo 41, Marcos 12, 41. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es una historia muy pequeña, quizás han oído de esta historia, pero es algo importante y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta historia pequeñita. Mira, nosotros tenemos una foto, we've got a picture that we can put up on the screen. Estas son las moneditas del cual está hablando. Estas monedas son muy comunes o eran muy comunes en el primer siglo. Tiene un valor de 1/8 de 1 centavo. Incluso en Estados Unidos los centavos ya no lo van a hacer, ya no más, porque lo ven como demasiado insignificante. Una de estas monedas valía 1/8 de 1 centavo. Entonces eso le da un poquito de contexto, ¿no? Estas monedas, Max, cuando estaba en Israel, trajo uno para mí, uno para su pastor donde él trabaja ahora. Estas son las monedas que encontraron cuando estaban desenterrando allá en Israel. Y pueden ver el tamaño ahí. Ni siquiera el tamaño de una uña, ¿no? De un dedo. Pero aquí vemos a Cristo y dice que venían muchos ricos y en vez de pasar plato como nosotros acabamos de hacer en una sinagoga judía, tenían un arca que se encontraba en la entrada del santuario, y cuando entraba la gente ponían sus ofrendas ahí. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús estaba sentado ahí y venían muchos ricos que ponían sus monedas y su plata en el arca que se encontraba ahí a la entrada del templo judío, sinagoga judío. Y viene esta viuda y pone 2 de estas moneditas que son realmente insignificantes. Y la Biblia nos da bastantes detalles en estos 4 versículos. La Biblia dice que esto era todo su sustento. Todo lo que le quedaba a esta viuda eran 2 de estas monedas que no tienen validez. Es más, Israel dejó que Max se trajera las monedas, aunque son del primer siglo. Dejó que él los trajera como, ¿cómo se dice souvenirs en español? Como recuerdos. ¿Por qué? Porque hay tantas de estas monedas que en los desentierros se encuentran tantas que no tienen. Hoy día, si quieres uno, puedes ir a Israel y comprar uno por unos $100, como es algo de la antigüedad. Pero en ese día habían tantas de estas monedas y tenían tan pequeño valor que se encuentran bastantes. Y esta viuda viene y trae 2 de estas monedas y los echa en el arca. Y Jesús llama a los discípulos y le dice: esta ha dado más que todos los demás. Ahora no nos da los detalles de cuánto daban los otros, pero sí nos da el detalle de que eran todos ellos ricos. Entonces no eran gente común los que estaban poniendo monedas en el arca, eran ricos. Y de ahí en el contexto vienen todos estos ricos que están poniendo plata en el arca, y de ahí viene
esta viuda y pone 2 moneditas ahí. Y Jesús le dice a sus discípulos, toma esto como una oportunidad para enseñarles a ellos. Y es algo que nosotros podemos aprender nosotros también hoy día. Él dice, ella ha dado de todo su sustento, todo lo que tenía eran estas 2 moneditas. Y esta otra gente, aunque el sumo de lo que ellos daban era mucho más grande y contextualmente, físicamente tenía mucho más valor, Cristo dice que el valor de la ofrenda de ella era más que todos los demás. Y quizás tú estás aquí sentado hoy día y cuando nosotros pasamos los platos todos los domingos, tú dices, mira, yo no gano mucho o me cuesta mucho, con todas las cuentas que tengo, solo tengo $1 al mes que me sobra, no vale nada si yo pongo ese $1 en el plato. Eso es una mentira del enemigo. Porque el dar no se trata de religión, se trata de corazón. Si lees los versículos anteriores a esto, es muy importante y nos da contexto. Míralo, empezando el versículo 38. En su enseñanza también les decía, cuídense de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los teólogos del día. Porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas. ¿Suena familiar? Alex, mi hermano de corazón. La primera vez que viene Alex a la iglesia y él les puede contar esta historia. La primera vez que vino, porque su esposa había venido un par de veces, entonces él viene, y la primera vez que viene a la iglesia, él está buscando dónde está el pastor, porque no conocía a nadie. Entonces con sus ojos busca todos los que estaban ahí, dónde está el pastor, y no encontraba al pastor. Yo lo saludé en la puerta cuando entró, pero resulta, ¿cuántos años era eso? Hace 8 años. Era en medio pleno del mundial y yo tenía puesta una camiseta de Colombia. Y yo lo saludé cuando entró y dije, mira que una iglesia usando camisetas en el mundial, ¿qué es esto? Entonces buscando al pastor y no puedo encontrar al pastor hasta que yo me levanto para predicar. Y él siempre me recuerda la historia. Y, es el pastor el que está con camiseta de fútbol. ¿Qué es esto? No. ¿Por qué? Porque culturalmente la mayoría de nosotros crecimos en iglesias donde el pastor se viste con trapo, con corbata, es el mejor vestido en toda la iglesia. Y usando corbata diferente o trapo diferente todos los domingos para que la gente lo vea, ¿no? Incluso algunos de nosotros crecimos en iglesias donde, yo me acuerdo teníamos otro hermano que eran miembros aquí, él se llamaba Garfield. Y en la iglesia de donde venía, él tenía el rol importante de cargarle la Biblia para el pastor. Entonces el pastor cuando venía a predicar, él le traía su Biblia. Aquí Cristo dice que los escribas, los teólogos del día, les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que les saluden en las plazas. Les encanta la popularidad, igual que muchos pastores hoy en día, ¿no? ¿Cuántos pastores necesitan vender libros, tener sus servicios en canales de televisión y que todo el mundo lo vea? Otro hermano, el otro día tuvimos una visita, él me dice, ¿cómo quiere que le llame? ¿Pastor? ¿Profesor? No, llámame Jeff, ese es mi nombre. Pero ¿cuántos de los pastores paseando por aquí y por allá quieren sus títulos, no? Doctor, pastor, qué sé yo, ¿no? Les gusta pasearse y les encanta que les saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Este es Cristo el que está hablando. Cristo literalmente dice que será peor la condenación del que
clama ser pastor, del que quiere títulos, de que quiere toda esta atención y finge tener una oración muy larga, pero en realidad no tienen una vida espiritual. Y después de haberle enseñado eso, los discípulos van a la sinagoga el sábado, que es el día en que alababan en esos días. Y Jesucristo se sienta al lado del arca donde la gente da su dinero. Y después de haberle enseñado eso a los discípulos, Él se sienta ahí. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se sientan ahí con Él. Y ahí están mirando y vienen todos estos ricos y estos escribas dando su moneda de una manera muy pública. Qué ricos que son, que dan tanto. Y Cristo le dice, mira, eso no tiene ningún valor espiritual. Ustedes en este mundo le colocan tanto valor a la moneda y ese tipo de cosas. Pero Cristo dice, las 2 moneditas que dio esta viuda, aunque no tienen valor ninguno en este mundo, para Dios son más valiosos que todo lo que ellos han dado. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el dueño de todo. La Biblia dice que Dios es el dueño de todas las, literalmente dice, Dios es el dueño de todas las vacas de todos los campos, ¿no? Porque en esos días eso era el valor, lo más valioso. No, Dios no necesita nuestro dinero. El dinero que nosotros damos no lo damos por religión, por legalismo, por disciplina. No. Cristo le está enseñando a sus discípulos, mira, esta viuda dio todo lo que tenía para Dios, era su corazón. Ella con esas 2 moneditas estaba diciendo, sin ti nada tiene valor. Ella estaba diciendo, Dios, tú eres todo lo que tiene, todo lo que es valioso está en ti. Aunque me cueste la vida, todo lo que tengo en este mundo, yo lo rindo todo a ti. Yo no doy este dinero para que el resto del mundo vea quién soy yo. No, yo estoy declarando en alabanza que Dios, mi vida existe para tu gloria. Wow. También tenemos unos detalles que se nos escapan si no entendemos el contexto de esta historia, porque están en una sinagoga judía alabando. Pero ¿sabían ustedes que la ley de Dios clamaba que esas mismas personas que estaban dando ese dinero en el arca se cuidaran de la viuda? Ellos estaban riéndose del dinero que ella había dado. Estos fariseos y estos escribas estaban riendo de ofrenda de esta viuda. Y Cristo sabe lo que dice la ley. Este es el corazón de Dios. En Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24, Dios advierte mucho a los judíos en cuanto a aprovecharse de las viudas. Él dice, si las viudas claman, que Él las oirá y Él ejecutará juzgamiento por su cuenta. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 dice que Dios declara y ejecuta justicia para el que no tiene padre y para la viuda. En Deuteronomio 24, versículo 19 al 21, la ley declara que los granjeros deberían de dejar parte de su cosecha para la viuda y el huérfano para que ellos pudieran comer. Porque en la antigüedad las viudas no tenían cómo proveerse por sí mismas, no podían ser dueñas de negocios, dueñas de tierra, no podían trabajar. En el Salmo 68, versículo 5, Dios expresa
que Él será padre al que no tiene padre y Él será el defensor de las viudas. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice que Dios manda al pueblo que busquen justicia y que hagan justicia para la viuda. Y en el Nuevo Testamento, luego, después de esta historia, Santiago 1:27 dice que toda creencia que es pura y limpia delante del Padre se trata de visitar a los huérfanos y a las viudas y ministrarle a ellos en su aflicción. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16, el apóstol Pablo dice o nos da una estrategia para la iglesia, cómo honrar a la viuda. Y él dice que las familias deberían de preocuparse por las viudas que son parte de la familia, pero si la viuda no tiene familia, la iglesia, es el rol de la iglesia proveer por ella. Esto es la ley de Dios. Y aquí las mismas personas que su rol es enseñar la ley de Dios, se están riendo de la ofrenda de la viuda. Y Dios acaba de enseñarle a los discípulos que para esos hombres será muy mala la condenación que les viene. Entonces la pregunta para nosotros hoy día son un par de cosas. Uno, ¿he rendido mi vida al señorío de Cristo? Reconozco que Dios es Dios y yo no lo soy. Y he rendido todo lo que tengo a su señoría. ¿O le doy lo que le sobra a mí para la obra del Señor? Y yo no estoy pidiendo que ustedes den todo lo que ganan en el plato aquí en la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo. Dios ha proveído para que todas tus necesidades sean cumplidas. Pero lo que sí estoy diciendo es que debemos de preguntarnos diariamente, ¿cómo gasto mi dinero? ¿Lo estoy gastando en mis necesidades y en las necesidades de los demás? ¿Lo estoy gastando en para la honra y la gloria de Dios? ¿O lo estoy gastando para mis placeres y mis deseos? Y ojo, Dios es un Dios bondadoso y a veces la Biblia dice que Dios nos da más allá de lo que necesitamos a veces. Entonces van a haber veces que nosotros gastamos dinero incluso en cosas que no son necesarias, pero son de buen provecho para nosotros. Pero cuando gastas ese dinero en esa cosa, ¿lo ves como un regalo de la gracia de Dios o lo ves como algo que tú has ganado? Todos nosotros debemos de hacernos esa pregunta esta mañana. Y ninguno de nosotros debería de mirar a lo que el otro está dando para la obra del Señor. Porque eso es entre él o ella y Dios. Y debemos de dejar de juzgar el uno al otro. Porque el que viene a esta iglesia en un Corvette y el que viene a esta iglesia en una bicicleta, los dos son de igual valor para Dios. Porque nuestro valor no es en lo que tenemos. Nuestro valor es en nuestro corazón para el Señor. Mira qué bello. El mundo te mira y te dice, tu valor está en tu cuenta bancaria. Y Dios dice, no. Tu valor se encuentra en tu corazón. Si tienes millones de dólares, pero tu corazón no está rendido a mi señoría, Dios, yo no te valoro como valoro al que no tiene un octavo de un centavo, pero todo lo que tiene lo tiene rendido al Señor. Gloria a Dios. Porque muchos de nosotros no es sí, sino cuando todos nosotros nos encontramos en un lugar donde no tenemos dinero que necesitamos para
y tú llenas el espacio. Y el enemigo viene y nos miente y te dice, mira, es que Dios no te valora a ti porque no te ha dado un trabajo donde ganas tanto dinero y que puedes... No. Eso es mentira del enemigo. Tu valor para el Señor no se encuentra en tu cuenta bancaria. Para ninguno de nosotros. ¿Y saben lo que significa eso también? Eso significa que cómo Dios te valora a ti no se encuentra en el trabajo que te ha dado. En otras palabras, si no te gusta el trabajo que estás haciendo y es un trabajo que no gana mucho, eso no es una indicación de cuánto te valora Dios. Eso es simplemente el campo misionero donde te ha puesto Dios. Jesucristo vivió en este mundo por 33 años. Y la mayoría de su adultez no tenía trabajo ni tenía hogar. Pero su valor para Dios era de suma importancia. Y su valor, gracias a Dios, su valor a la humanidad era de extrema importancia. Porque la salvación de todos nosotros depende de este hombre que no tenía ni trabajo ni hogar. No dejes que el enemigo te mienta. Tu valor no se encuentra en el trabajo que haces. Eso es tu campo misionero. Y tu provisión no viene de tu trabajo, viene de Dios. Y cuando uno de nosotros está en necesidad, el corazón de Dios es que nosotros como iglesia proveamos el uno por el otro. Wow. Mire, yo no sé lo que va a pasar con esta iglesia cuando yo me vaya. No sé. Porque eso depende de ustedes. No importa si Grace Fellowship decide contratar a otro pastor. No importa si deciden vender este edificio. Si ustedes quieren ser una iglesia, sean una iglesia. Y la iglesia no se trata de edificios. La iglesia no se trata del pastor. La iglesia se trata del corazón de ustedes. ¿Van a tener amor mutuo? ¿O van a seguir en amor mutuo porque han tenido mucho amor mutuo? ¿Van a seguir proveyendo por las necesidades el uno del otro? ¿Van a seguir alabando a Dios juntos? Esas son preguntas que solo ustedes pueden responder. Pero yo tengo una idea. Yo creo que van a seguir como una iglesia. Porque lo que Dios ha traído y ha unido, el enemigo no lo puede separar. Porque eso lo dice la Biblia. Y ustedes seguirán marchando y avanzando el reino de Dios con el poder del Espíritu Santo que se encuentra en cada uno de ustedes. Porque el valor de ustedes no se encuentra en el idioma que hablan, no se encuentra en el país de donde nacieron, no se encuentra en el trabajo que tienen ni en el dinero que ganan. El valor que tienen ustedes es que Dios te ha creado con un propósito. Y Dios te valoró tanto que Él fue a la cruz por ti y por mí. Y murió por cada uno de nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener valor infinito. Y la Biblia dice que cuando tú rindes todo a Dios, Él te da el derecho de ser llamado hijo o hija adoptada de Dios. Con una eternidad garantizado. Eso es lo último que debemos de ver de esta historia. Todos somos ricos. Niños, cuando ustedes van creciendo, van a haber mucha gente que le va a decir, vaya a la escuela y estudie mucho. Y eso es verdad, porque quieren ser inteligentes. Pero cuando te digan, hey, vaya a la escuela para que puedas tener una mejor vida, eso es mentira.
Quieres ser bueno en la escuela, pero no para que puedas tener mejor vida, porque tu vida es planeada por Dios, no por ti. Y tú quieres ser buen estudiante en la escuela para dar testimonio que Dios vive y existe en ti. Pero tú serás, cuando seas grande, tú serás lo que Dios quiere que seas. Ya sea doctor, astronauta, jugador de fútbol profesional. Deja que Dios haga de ti lo que Él quiera, niños. Y si tú siempre busques los deseos de Dios, te irá bien y serás rico. Porque no se trata de cuánto riqueza tendrás, sino de cuándo serás rico. Porque todos nosotros se nos ha sido prometido. Cuando yo rindo mi vida al señorío de Cristo, que yo viviré una eternidad sin necesidad. Yo viviré una eternidad caminando por calles de oro. Yo viviré en una mansión, porque Cristo dijo que Él ha ido para preparar mansiones para nosotros. Entonces no deje que el enemigo, niños, no deje que el enemigo te mienta. No des tu vida persiguiendo riquezas en este mundo, porque esto es temporal. Vive persiguiendo riquezas en lo que viene después, en el mundo que Cristo está preparando para nosotros. Entonces, niños, crezcan buscando ser rendidos y que Cristo sea el jefe de tu vida para que te vaya bien para toda la eternidad. Y serás rico. Rico. Sin enfermedad, sin necesidad. Yo ya le he dicho a Cristo, yo quiero un tigre para montar. Ya. Va a ser increíble. Vamos a tener arte en el cielo que no existe en este mundo. Vamos a tener colores en el cielo que no existen en este mundo. Porque todo color está bajo la condenación del pecado en este mundo. Pero en ese mundo veremos colores y cosas que ni siquiera podíamos soñar aquí. Y eso es ofrecido a cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo. Niños, si tú nunca has orado y declarado a Jesucristo, Jesucristo, yo quiero que tú seas el jefe de mi vida, hazlo hoy. Habla con tu mamá y tu papá. Dile, yo quiero que Cristo sea el jefe de mi vida, porque yo quiero vivir una vida con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Amén. Traiga todo lo que tengas, aunque sean 2 moneditas o todo tipo de moneda. Traiga todo lo que valoreas y ríndalo al señorío del Señor y Dios te valoreará a ti. Amén. Cristo, gracias porque tú has hecho posible para nosotros que tengamos valor infinito. Tú estás en el cielo preparando para nosotros un futuro que ni siquiera podríamos soñar en este mundo. Gracias, Señor, porque has vencido al enemigo y la mentira del enemigo no tiene poder contra nosotros, como cantamos anteriormente, Señor. Que contigo, Señor, toda oscuridad tiene que temblar e huir de nosotros. Así que, Señor, rendimos nuestras vidas a tu señoría esta mañana, Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha rendido su vida a tu señoría, Señor, que lo hagan hoy día y que mande tu Espíritu Santo a convertirles en una creación nueva, como dice tu palabra. A empezar a santificarlos. Demuestra que estás vivo y que quieres estar involucrado en sus vidas esta mañana, que salgan de aquí diferente de como entraron. Y Señor, cuando el mundo nos mienta y nos diga que no tenemos valor o que el trabajo que hacemos no es importante o nos digan todo tipo de mentiras, Señor, recuérdanos de esta viuda y que en tu economía tenemos valor infinito.
que tú fuiste a la cruz y moriste por nosotros, dándonos ese valor, comprando el derecho para ese valor infinito. Señor, ahora alabamos tu nombre, declarando nuestra gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Nosotros vamos a responder a Dios, vamos a cantar una canción de alabanza. Si tú quieres venir al altar para orar o rendir algo al Señor, los altares están dispuestos para ti, están abiertos. Si quieres que alguien venga y ore por ti, coloca las manos así, alguien vendrá y orará por ti. Pero este es tiempo para que nosotros respondamos a nuestro Señor.